Los hermanos Esteban no son de ponerse ellos etiquetas, pero Esther, Ricardo y Juan fueron desde sus inicios defensores en la práctica de la agricultura ecológica, casi sin pretenderlo y sin ningún sello que lo acreditara por aquel entonces. De su padre y su abuelo heredaron la tradición viticultora y sus valores, que se resumen en el máximo respeto al terruño. Aprendieron a elaborar el vino en los lagares tradicionales y a saborearlo en las ancestrales bodegas subterráneas de su pueblo, Roa. Y de aquella tradición y herencia raudense surgió Valderiz, el proyecto que resume su particular forma de interpretar los vinos de la Ribera del Duero. Vinos desnudos, con acento en la frescura, que muestran el carácter de sus hacedores, muy amigables y siempre disfrutables. Para conocer Valderiz, hoy nos acompaña Juan Esteban en Una cita con Ribera. Juan Esteban, bienvenido a Una cita con Ribera. Un placer compartir con vosotros. Me gustaría primero hablar de otro Juan Esteban, de tu abuelo, que comenzó este proyecto y sin ser consciente de ello, por aquel entonces, os inculcó las bases de lo que hoy se conoce como viticultura ecológica. Primero me gustaría que nos hablases de vuestro abuelo y también de qué pozo o cómo dejó, qué pozo dejó aquí en la bodega. Bueno, pues mi abuelo Juan fue padre de 7 hijos. Estos 7 hijos, exceptuando mi padre, estudiaron fuera y viajar y todos viven fuera del pueblo. Uno de ellos religioso, 40 años en el Congo. Y mi abuelo, pues de familia de agricultores y de viticultores históricos de siempre. Juan fue uno de los socios fundadores de la cooperativa de aquí del pueblo, pero era un personaje original. Personaje que era agricultor, pero un agricultor de otra manera, movido generalmente por el mundo del vino, porque él vinificaba sus 30 40 mil kilos en las bodegas familiares, que las vendía o las cambiaba por otras materias primas en los años 40, 45, 50, y luego un cazador, un tío que le gustaba ir al campo, cazar, la vida social, vividor, disfrutón, y la parte responsable de este negocio familiar, desde que mi padre se incorporó con 14, 15 años, pues fue él. Entonces estuvo disfrutando de su trabajo, pero a la vez disfrutando de lo que a él le gustaba, que era una parte de la mecánica, el viñedo, las vinificaciones. Hay un premio de los claretes de Ribera del Duero en 1940 aproximadamente, que ya lo ganó él. Eso para él era una satisfacción, era lo que más le movía. Era un tío fino, aparte de currante por lo que me cuentas, sí, de muy movido. Elegante, un tío educado, un tío con buena estampa y que le gustaba pues vivir bien, disfrutar y tratar bien a los que tenía a su alrededor. Que la creación de la cooperativa fue un punto de inflexión, porque se perdió esa parte cultural de vinificar en casa. Que las cooperativas en la Ribera del Duero pues aportaron unas cosas buenas y otras ccosas que no fueron tan buenas bajo mi punto de vista, que fueron estas pequeñas vinificaciones que se hacían en todos los pueblos, en las cientos y cientos de bodegas subterráneas que hay. Pero para ellos era muy cómodo poder aportar la uva a la cooperativa y recibir una parte en dinero y otra parte en vino, que era el sustento y el motor de la mayoría de los trabajadores. Es que una bodega subterránea daba mucho trabajo, ¿eh? Era pellejos, yo me acuerdo, pero mi abuelo decía siempre, mi padre contaba de mi abuelo, que él con el motor de no sé qué había conseguido comunicar unas bodegas con las otras y ya hizo una bomba para no tener que transportar los vinos en pellejos de unas cubas a otras y ya hacía trasiegos motorizados en los años 45, 50. Pues si no había ni bombas. Ya, pues él se hizo sus inventos y ya empezaba. Sí, era un tío original y vividor y bebedor hasta su muerte. Nosotros tenemos el recuerdo que mis tías y decían que padre, porque nosotros siempre a los padres les hemos llamado de padre. Mi padre a su padre y yo al mío. No es papá, siempre ha sido padre. Y decían, padre está bebiendo vino, que el padre está bebiendo vino, siempre tenía su botella de los claretes livianos de la zona y compartía la botella de respirar con la botella de vino. Y ahí murió y disfrutando de su cultivo y de sus pequeñas vinificaciones. Pequeñas vinificaciones, pero 40.000 kilos ya estaba muy bien. Sí, llegó a hacer 40.000 kilos y vinos, hay muchísimas anécdotas. Decía, mira, este vuelve aquí que ha comprado vino por la mañana
y bueno, parece que le ha gustado. Y entrar y decir, ¿qué tal? Dice, no, dice, toma tu vino y dame mi real. O sea, quería decir que el vino no era bueno. Ajá. Y era, pues, que vendían jarrillos y jarrillos de vino en el medio del pueblo, que eran vinificaciones pequeñas que se vendían jarrillo a jarrillo, pues se pagaba un real. Y luego tenía una pequeña máquina que contaba todas las moneditas que se iban generando durante todo el día y se vendía una cuba de 200 cántaras, que era una barbaridad. Jarrillo a jarrillo en el pueblo. ¿Qué pasa? Que luego se perdió. Es que eso sí que era afición. Eso era el consumo local absoluto. Y luego cambio, pues, por ejemplo, pues, con patata de siembra. Se iban en invierno a la zona de Palencia a llevar vino a cambio de patata de siembra para hacer la siembra aquí en nuestra zona. Lo que pasa que con la creación de la cooperativa se diluyó. Se diluyó y luego a nivel económico pues perdió mucha importancia y se arrancaron muchos viñedos. Mi padre arrancó viñedos de mi abuelo y luego volvió a plantar. O sea, hay unas décadas complicadas que no sabíamos si íbamos a tener viabilidad o no. Y bueno, la suerte que hemos tenido que a partir de los años 80 pues esto volvió a resurgir y podemos estar dedicados a ello. Bueno, la otra persona fundamental en esta bodega, en vuestra forma también de entender el vino y también de vuestro, bueno, parte de vuestro éxito, es vuestro padre, sí, Tomás. Bueno, mi padre y mi madre, los más importantes en el proyecto, lógicamente, o el proyecto o la realidad. Nosotros estamos hablando de realidad. O sea, estamos vendiendo vinos y esto yo creo que ya no estamos improvisando. Pues quiero que me hables de él. Me cuentan que aparte de practicar una viticultura respetuosa, viajó por Europa para aprender nuevas formas de mejorar el viñedo, buscar también nuevas fórmulas para ver qué es lo que se podía hacer por aquí, no solamente en cuestión de viñedo. Quiero que me cuentes un poco esa historia y no sé, porque podríamos considerarlo de alguna manera también un poco pionero en toda esta zona de Roa, ¿no? Sí, bueno, nosotros siempre tenemos que agradecer a 2 o 3 viticultores de la zona que fueron los que al principio motivaron a estos agricultores que eran potentes, que uno de ellos fue Benjamín Pérez Pascuas, la familia Sastre, la familia de Valsotillo, que eran quizá los primeros que empezaron a vinificar y que empezaron con las nuevas plantaciones. Mi padre en los años 80 viajó por Europa junto con mi madre y con otro amigo bodeguero de aquí de la zona, buscando de qué manera podían, con el terreno que tenían, de qué manera podían subsistir. Porque el tema del cereal, lógicamente, no teníamos ninguna posibilidad y se dedicaban al cultivo de la patata, de la remolacha, del maíz, de la cebolla para laboratorios farmacéuticos y a la vuelta decidió empezar a plantar un viñedo en los suelos más pobres, donde los rendimientos del cereal eran los más bajos y de la manera más austera y más sencilla posible porque no había medios económicos. Entonces, cogió pie americano, compró un vivero y comenzó a plantar un viñedo, que es ahora la base fundamental. Lo injertó en el campo con mi papá, con mi abuelo. ¿En qué año exactamente? 83 la primera parcela. Y que fue la parcela de la Loma. Juan. Sí, y me acuerdo perfectamente de mi abuelo sentado en una furgoneta, una día en 6 que teníamos, y mi abuelo cortando las púas. Mi padre iba con el cestito, con las yemas, las púas hechas, cortaba, y luego había un señor de Roa que casi ha sido como de la familia, que también nos ha ayudado mucho, que era el que iba tapando la planta, y en el año 83 yo tenía 6 años y me acuerdo de estar molestando a mi padre llevando el cubo de cepa en cepa. ¿Y tu abuelo qué edad tendría por aquí? Mi padre, pues mi abuelo que tendría unos 70 años, 70 y algo. Genio y figura hasta... Sí, el tío cortando las yemas, eligiendo las yemas. Me acuerdo que cogíamos la leña, se bajaba a la bodega subterránea para conservarla durante el invierno, antes de empezar el injerto. Y así se hicieron lo que antes se hablaban los 40.000 palos, que son las 20 primeras hectáreas. Y todo con el origen de la tinta fina y el albillo de los viñedos que conservó mi padre, que fueron pocos, por desgracia, de la explotación que tenía mi abuelo. Y no hubo un parón generacional. Y entonces mi padre aprendió con su padre de cultivar el viñedo y nosotros hemos aprendido del nuestro. Somos muy valientes a nivel de viticultura, o sea, nos gusta asumir riesgos con una cierta tranquilidad. ¿Quién sois los hijos que estáis trabajando ahora aquí en la bodega? Pues estamos 3 hermanos, Ricardo, que es el gerente responsable de vinificaciones, Esther, que es la responsable de calidad, que hizo historia del arte, pero luego se vinculó a nosotros. ¡Qué bueno! Y yo, que
bueno, un poco el rebelde desde siempre, desde jovencito corriendo detrás de mi padre y de los trabajadores para aprender el cultivo del viñedo y vinculados desde que teníamos 18 años, o sea, trabajando absolutamente en ello, pero los veranos los hemos pasado siempre en el viñedo y los domingos antes de ir a comer, pues siempre los 4 hermanos estábamos en el viñedo. Es algo que hemos vivido al principio lo vivíamos con resignación y ahora lo vemos como algo muy importante que nos pasó, que nos obligó a involucrarnos y nos obligó a valorar, pues nos enseñó a valorar lo que es el esfuerzo, el trabajo y los madrugones y los días complicados, igual que pasó con otros cuantos agricultores de la zona. O sea, que cuando tu padre ha tenido muchas necesidades y era difícil poder hacer todo, pues echaba mano de la familia. Entonces, yo con 14 años me llevaron a la rebusca de la patata y lo único que recuerdo de aquella etapa, que no creo que volvería a pasar por ella... El almuerzo. El almuerzo. Lógicamente. El almuerzo. Mira, nosotros... Qué grande el almuerzo, macho. Sí, nosotros, me acuerdo de chavalillos con la remolacha en La Vega, que mi padre por la mañana decía, venga, vamos a ir a cargar un camión y luego ya fiesta. Pero es que mi padre iba con el tractor con la pala y los 3 hermanos cargamos un camión de 20 toneladas por la mañana en un ratillo. Y éramos niños de 10, 12, 14, 15 años, con ilusión, con mala gana, pero era bonito. Entonces hemos vivido, somos agricultores y nos sentimos súper orgullosos. Y luego, jolín, que mi padre nos haya dado la oportunidad de continuar viviendo en nuestra tierra, que podamos seguir pastoreando nuestra zona, es algo precioso, y que nuestros hijos en un futuro, si deciden, puedan continuar en Castilla, pues yo creo que es un valor que, como somos tan familiares y damos tanto valor a la amistad, al origen, a todo, pues yo creo que es algo que tenemos que valorar, porque mi generación, mis compañeros del colegio, del instituto, salvo los pocos agricultores que decidimos continuar aquí, los demás todos han tenido que emigrar, lógicamente. Que vienen con mucha ilusión, pero vamos, que nosotros hemos tenido la suerte de vivir en el campo. Vienen ese mes o el Semana Santa y demás, pero hay que reconocer que eso nos ha pasado a toda nuestra generación, de que la mayoría de nuestros amigos de cuadrilla de entonces están todos en Madrid o en una gran ciudad, pero no... Está claro, y nosotros pues eso, pues hemos tenido la suerte, y encima, si hubieras tenido inquietudes por viajar a una ciudad porque prefieres ese modo de vida, eso lo teníamos todos en la mano. Pero es que somos gente oriunda, disfrutones de la zona, de los amigos, de las tradiciones, y es algo que queremos conservar. Y nuestros hijos lo mismo, y vivir en el campo es una suerte para muchos, que otros lo ven como algo quizás no tan bonito, pero ahora eso es novista, bajo mi punto de vista. Aquí. Bueno, contáis, o cuando os preguntan de por qué hacéis viticultura ecológica, siempre decís que es como siempre lo habéis hecho, que no sabéis hacerlo de otra manera. Ahora lo llamamos ecológico, pero no deja, no deja de ser un adjetivo, lo que tenemos ahora. Pero este adjetivo que se ha puesto ahora nuevo para la agricultura, aunque no lleva tantos años, ¿tú qué crees? ¿Que es una pose, es una moda, es una filosofía de vida, o en realidad es volver a dar valor a las prácticas culturales que vienen de antiguo? Muchas veces, cuando nos preguntan en qué pensáis en el futuro, lo que pensamos siempre es en echar la vista atrás. Que yo creo que no es que esté todo inventado, sino que cuando volvemos a nuestros orígenes encontramos cosas más originales y más reales. En el tema de la viticultura, no haber, lo que hemos comentado antes, no haber este paro generacional, pues nos ha llevado a hacer esta viticultura ancestral. La ecología no la hemos inventado nadie. La ecología ha sido el cultivo que se ha hecho durante miles y miles de años en la humanidad. El problema fue desde los años 40 hasta ahora, pues que se introdujeron la famosa Revolución Verde. Se introdujeron pues muchos productos químicos para el control de las plagas, derivados de estudios incluso de guerras. Sí. Como es el malatión, que es un producto que se utilizaba como insecticida, pero un producto que venía de guerras químicas. Cuando tú no te adaptas a este tipo de cultivo y continúas con lo que estabas haciendo, pues es sencillo. Siempre los de Valderid tienen las viñas sucias. La viña está sucia, que no tenemos ningún inconveniente. O no están tan regulares a nivel vegetativo, pues no están tan regulares. Y hay una zona que madura un poco por delante de la otra porque nuestros niveles de nitrógeno es mucho más bajo que los que puedan tener otros viticultores, pero no tenemos ningún inconveniente. Y es más, lo que
cuando se comenta algo de nosotros en contra es una cosa que no nos importa absolutamente nada. Pero la parte visual desde el camino tiene importancia para muchos viticultores. Nosotros hemos pasado absolutamente de ello. Y es fundamental los suelos, lógicamente, porque tener unos suelos sanos y a nivel microbiológico importantes, con vida, conseguimos que la materia prima mineralice y que las plantas la asimilen. Hay muchos casos que tenemos mucha materia orgánica en el suelo bloqueado que no mineraliza y la planta no trabaja y necesitas hacer una aplicación de un abono mineral. Y por eso es lo que te da el bichito, esa biodiversidad que tienes. Efectivamente, un cultivo sano, con resistencia, la mayoría de los años con prácticas culturales y un espolvoreo pequeñito de azufre controlamos, y al final es una simplicidad. O sea, esto es en lo simple conseguimos lo importante, incluso las vinificaciones. Esto es todo muy sencillo basándonos en la viticultura ancestral y cultural. Bueno, contéis que la fundación de la bodega en 1997 tenía como objetivo dar valor a la uva y fundamentalmente también a vuestro trabajo, a esta forma que teníais de entender la agricultura que nos estás contando. Quizás por entonces existían otros criterios para pagar la uva, más o menos. Probablemente lo de ser ecológicos o hacer una viticultura respetuosa no tenía nada que ver con que te pagasen mejor o peor la uva. Bueno, me gustaría que me contases un poco toda esta historia y cómo, si te acuerdas, cómo se toma esa decisión ya del empuje que os anima a crear el proyecto Valderiz. La bodega, cuando se creó, se hizo a modo de granero. Esta era la realidad. Mi padre tenía almacenes para almacenar otro tipo de cultivos para vender a medida al precio que estuviera en la lonja. Entonces con la bodega se creó un poco parecido. Veíamos que llegaba el momento de la vendimia, las ventas de la uva no estaban cerradas, llegaba el nerviosismo, ¿qué va a pasar? Dijo mi padre, vamos a hacer una pequeña bodega donde podemos vinificar nuestros 200.000 kilos y si el precio de la uva no es el correcto, que en mi hambre mando yo. Era una palabra que siempre es una palabra que él utiliza. Entonces, si los precios no eran los que nosotros considerábamos justos para nuestra uva, pues se vinificaba y si no, se vendía la uva. Así estuvimos compaginando hasta el año 2010 prácticamente. O sea que hemos sido lo mismo que vinificábamos, vendíamos uva o elaborábamos y vendíamos vino a granel. Hemos estado siempre compaginando. El año 96, que fue una cosecha muy grande, la realidad es que estábamos bastante asustados porque no había tantas bodegas. Los compradores eran pocos. Pero era una calidad cojonuda la del 96. Sí, fue una calidad buena, fue cosecha abundante. Esto rondaría los 70, 80 millones de kilos. Fue una cosecha histórica. Y no hubo tensión, había tensión. Había tensión a la hora de vender la uva, hubo momentos de incertidumbre. Y estas noches sin dormir, a nosotros, y a mi padre y a mi hermano, pues nos movió para hacer la construcción de la bodega. Ajá. Y ese fue un poco el salto. Fue un calentón, entonces. Fue un calentón, pero bueno, algo 100% financiado, despacito, sin tener absolutamente ni idea de nada. La descarga del 97 dijimos, ¿qué hacemos aquí? Tengo recuerdos brutales que no sabíamos ni por dónde teníamos que empezar. Asesorado por un enólogo local, que recuerdo perfectamente sus palabras. Le dije, quiero hacer un vino como sastre. Me acuerdo perfectamente porque eran ya los vinos que empezábamos a comprar que nos gustaban. Y me dijo, tráeme sus uvas. Ajá. Digo, la respuesta fue perfecta. Empezamos a trabajar con él y luego ahí, en el año 98, hubo un cambio. Ajá. Y todo dio la Pues me tienes que contar luego todas esas personas que de alguna manera ha influido en este proyecto. Pero también me gustaría que me contases antes por qué llamasteis al proyecto Valderiz. Valderiz es un término de viñedo, no sé cómo, un término no municipal, o sea, dentro de la parte de cultivo del municipio de Roa. Un término donde vosotros tenemos viñedo, sí. Valderiz, todos los valdes es Valle de, y Valderiz lo asociamos a Valle de Vid, que es una zona entre Anguís y La Horra, entre las dos carreteras, y es una zona que es un valle, que es Valderiz, y por eso decidimos ponerlo así el nombre, que originariamente se llamaba Bodegas Esteban Cristóbal, pero por hacer fuerza a la marca, decidimos poner la misma marca o sea, la bodega el mismo nombre que la marca. Ahora sí que quiero que me cuentes, porque ninguno de los tres hermanos que trabajáis en la bodega sois enólogos, no tenéis esa formación técnica, pero siempre
habéis contado con grandes asesores. Vuestro propio vino siempre lo habéis un poco pensado como aquellos vinos que queríais, que tomaba vuestro abuelo y vuestro padre en aquellos antiguos lagares, y queréis de alguna manera emularlo. Me gustaría conocer quién os ha ayudado en materia técnica a reproducir estos vinos y quién son los que realmente aquí en Valderiz han dejado también su pozo. Bueno, nosotros, como he comentado, en el año 97 empezamos, que fue una toma de contacto, y en el año 98 apareció Telmo Rodríguez por aquí con su socio, con Pablo, buscando un viñedo original para empezar un proyecto, y comenzamos con él una colaboración. Yo me acuerdo del viaje a Burdeos, el primer viaje que hicimos con él a conocer los grandes chateaux. El viaje de ida íbamos con una idea y el viaje de vuelta volvimos con otra absolutamente diferente. Y vimos las posibilidades que teníamos, y luego vimos además el margen de mejora tan tremenda que podíamos sufrir si trabajábamos y nos concienciábamos realmente y nos involucrábamos con el proyecto que estábamos haciendo. Telmo, como todo el mundo sabe, es un gran conocedor del mundo del vino, nos abrió los ojos absolutamente. A nivel de cultivo, mi padre siempre ha sido el que ha tomado las decisiones, pero a nivel enológico, pues de repente todo cambió. Y nos enseñó a vinificar, nos enseñó a comunicar, y tuvimos ahí 6 o 7 años que fue una parte importante para lo que ahora es Valderiz. Desde el año 2005 se incorporó Isaac Fernández, cuando Telmo salió del proyecto, y se incorporó Isaac Fernández, que venía de Mauro, de estar 20 años con Mariano, y en esa salida entró, fue un reto, porque Telmo entonces tenía un peso importante en el mercado, con una imagen importante. Dijo, bueno, pues vamos a ver si podemos dar continuidad a todo lo que estábamos haciendo. Empezaron a haber algunos pequeños cambios, porque él consideraba que quizá haciendo pequeños cambios enológicos en crianzas o malolácticas podríamos encontrar más los matices que nosotros estábamos buscando. Y durante todos estos 15 años pues todo ha ido matizándose, y yo siempre digo que estos 25 años lo mejor que nos ha pasado es que hemos conocido casi perfectamente cómo es nuestra uva, el potencial que tiene y dónde se puede llegar. ¿Y cómo han evolucionado, o cómo ha evolucionado ese concepto de Valderiz con respecto a aquellos primeros vinos, aquellos primeros años, a los que estáis haciendo ahora aquí en la bodega? Bueno, pues han evolucionado también como ha evolucionado el gusto del consumidor, como ha evolucionado el mercado, como hemos evolucionado nosotros. Y no es lo mismo un tío con 20 años, con tu fuerza, tu energía y con lo extrovertido que eres, a esta parte un poco más asentada, que buscas vinos un poco más directos, más lineales, un poco más fluidos. Vinos siempre buscando esta parte de origen, que es nuestra obsesión, porque todo está fermentado con espontáneo, no hay acidificación, no hay enzimas. O sea, toda esta parte técnica de pureza y de simplicidad, esto la seguimos manteniendo, pero luego a nivel, por ejemplo, a nivel de crianzas, pues ha cambiado mucho. Hemos hecho un trabajo súper importante en estos 20 años de comportamiento de cada una de las parcelas, el comportamiento de la crianza. A nivel de malolácticas ha cambiado también. Hacemos malolácticas viejo todo, hemos aprendido. Mucho mayor de la tonelería que trabajáis aquí en la bodega. Efectivamente, hemos buscado nuestros tostados, nuestros espesores, nuestro grano. Se ha hecho un trabajo pormenorizado, parcela por parcela, y esto está llevando a que, sin estar nunca contento al 100%, más o menos estemos llegando a la línea o al estilo de vino que nos gusta. Oye, y también reconocéis la importancia de la uva blanca Albillo Mayor. Incluso hace unos pocos años decidisteis plantarla para también elaborar vuestros propios tintos. ¿Qué aporta esta variedad al carácter de los vinos de Valderiz? Nosotros desde siempre hemos aportado el albillo a nuestros vinos tintos. Porque los primeros palos que plantó tu abuelo y tu padre, me comentabas que se hizo como antiguamente. También se mezclaba el albillo. Mezclado, sí. Que por entonces tampoco era tan habitual en los 80 ya, ¿eh? No era habitual. Lo que pasa que la viña originaria, que es la Cuesta Mamvirgo, una viña que se llama Carral Medillo, la Guindalera, que tiene pues entre un 10 y un 15% de albillo, fue el origen de todo. Y al principio, pues seguramente mi padre ni se dio cuenta de coger las yemas. Y de ahí surgió todo. Entonces, por eso está el albillo. ¿Cogisteis los clones Sí, los originales, sin certificar, lógicamente, porque no puedes certificar porque son selecciones masales. Bueno, están certificados. Pero bueno, certificado por 1500 años de existencia. Pero yo recuerdo a Alejandro Fernández, que en nuestra casa, bueno, pues fue importante porque
Porque, jolín, fue el primero que empezó a valorar las uvas y con los recursos que generamos continuamos plantando y por eso se ha podido llegar a hacer esta explotación. Al principio nosotros íbamos vendimiando con el tractor y teníamos una placa arriba en el morro, en la parte delantera donde están las luces, y ahí teníamos siempre 8 o 10 cajitas de vino, o sea, de uva, y cuando llegaba una cepa blanca se cortaban, principalmente se cortaba tallo y se dejaban los 2 racimos colgando para poderlo colgar y conservar. Pero cuando llegó Alejandro un año, estábamos aquí vendimiando en la viña de la bodega y dice, pero esto blanco tienes que echarlo al remolque, que esto es una maravilla. Anteriormente, picardías, sí, picardías, porque cuando salían 8 o 10 cepas, se cogían y se ponían en algún picón, en alguna esquina del remolque, porque era, jolín, decías, teníamos que sacar el rendimiento al final del viñedo. Pero es curioso porque... Pero Alejandro dijo, no, ponme el albillo, que esto es mucho mejor que el tinto. Pero que original. En muchas ocasiones, ahora ya le estamos dando importancia, pero en muchas ocasiones tampoco se declaraba en las botellas el albillo. Y se estaba utilizando. Pero yo creo que también, Rubén, me vas a entender, antes en las contraetiquetas ponía Merlot y Cabernet y ahora no lo pone. Y ahora pone más tinto fino porque también tiene esa parte ahora un poco de moda. En nuestro caso, toda la vida lo hemos estado poniendo. Y... ¿Qué es lo que aporta? Para ti, ¿qué es lo que piensas que aporta? ¿Qué carácter? Estudios técnicos es un antioxidante, como estudio técnico, pero además te aporta matices aromáticos determinados. Hablabas de la frescura y de la fluidez también, ¿no? Frescura y luego hay peso. Hay bastante peso porque el vino va con la piel, lógicamente. O sea, no es una vinificación de un vino blanco, sino que el altanino que tiene la piel hay peso, te le da un poquito de estructura. Hemos hecho pruebas hasta en vinificación, no al mercado, lógicamente, hasta 30% de albillo, y son pruebas originales por la contundencia y el peso que te puede ofrecer. Y luego son pieles que al estar expuestas al sol, la piel reacciona para dorarse, para estar protegida, y viene un tanino madurito, original, pero siempre en un porcentaje bajo. O sea que a mí me encantaría que se pudiera poner un 10, pero podemos solamente un 5% porque es la parte legal. Pero me quedo ya con las ganas de probar un tinto con un 30% de albillo. Lo tenemos abajo y luego lo vamos a catar. Qué bien. ¿Vale? Bueno, pues... Tenemos la loma, que es la parcela de aquí, que lo que hicimos fue poner todo el albillo de la loma más 3.000 kilos de uva de un albillo que plantamos hace unos años y está todo vinificado junto. Y es súper contundente, seguramente no es lo mejor de la casa, pero es original, que luego en ensamblaje pues acabará rematando. Sí, no, pero bueno, sobre todo por saber un poco también poderlo, porque ya con un 30% puedes ver muchas cosas. Es increíble que, por ejemplo, a nivel de color no encuentres ninguna diferencia. Es increíble, es tanta la potencia, o sea, tenemos que los bodegueros y los viticultores creernos absolutamente el potencial tan brutal y tan salvaje que tenemos de nuestro clima, de nuestro suelo y de nuestra uva. A pesar de corrientes externas que alguna vez nos dicen, pero yo creo que tenemos un potencial que es un despropósito. Y es un despropósito, y estas uvas, si las sabemos gestionar, pues continuaremos haciendo los mejores vinos del mundo. Venga, pues... Creo en ello. Qué bien, yo también. Bueno, ¿qué te parece si hablamos ahora de los vinos? Podríamos decir que tenemos 2 gamas diferenciadas, Valdehermoso y Valderiz. En primer lugar, me gustaría que me contases cuál sería la diferencia entre estas 2 líneas que tenemos aquí presentes, y luego, si quieres, empezamos hablando con unas breves pinceladas de la línea o la gama de Valdehermoso, tanto el joven como el roble y los crianzas, que supongo que son etiquetas más clásicas, ¿no? Sí, esto... A ver, cuando surgió el proyecto pensábamos en Valderiz, absolutamente, pero luego somos conscientes y nos damos cuenta que todas las uvas no tienen la misma calidad, entonces hay 2 opciones. O vendes uva, o 3. Vendes uva, o vendes granel, o haces vinos sencillos. Y nuestra opción fue, al final, pues hacer vinos sencillos con la gama Valdehermoso, que es una zona de roa también de un pago, que tenemos 30 hectáreas de viñedo, una zona espectacular, y hacemos 3 vinos, un joven sin crianza, que continuamos haciéndolo para atender a un pequeño mercado, un vino muy estacional, que lo solemos tener en el mercado 5 o 6 meses, porque luego ya dejamos de venderlo porque se agota. Un 9 meses, que es nuestro bestseller, o sea, el top de ventas es el 9 meses, que es el vino del copeo, el vino más fácil, más práctico, y un crianza clásico criado 100% en barrica usada, un vino muy especiado, muy clásico y orientado principalmente a mercados de Centro Europa, donde buscan estos vinos
más asentados y vinos más de matices de terciarios. Y luego la gama Valderiz, que es nuestra marca importante, Valderiz de Chiripa, un vino en honor a nuestra madre. ¿Por qué de Chiripa y por qué le habéis hecho un honor a vuestra madre? Porque pues, no entiendo muy bien. ¿Esto de Chiripa, de dónde viene? De Chiripa es el apodo de mi bisabuelo Trifón, que era el padre de mi abuelo Nazareno, y la familia de mi madre la llamaba los Chiripas, que eran carniceros, asadores. Mi madre estuvo 35 años en el restaurante familiar junto con su padre y luego después con su hermano, con mi tío Javier. Ahora lo gestionan mis primos. Ajá. Y fue el primer sitio donde comenzó a asar la familia, lo que marca la etiqueta, que es un pequeño asador que conservamos en la zona baja del pueblo, en la Virgen de la Vega, en la romería. Ajá. Y mi madre en un momento dado decidió salir del negocio para criar y para cuidar de sus hijos, y es algo que tenemos que poner en valor. Y es un vino un poco en su estilo, la parte anárquica, divertida, sin ningún estándar, donde un día te puede ofrecer una cosa y otro día te puede ofrecer otra, y es un poco el estilo de ella. Entonces decidimos hacer un vino en su honor con una parcela única y con crianzas en fudres, en cemento, en barricas domadas con vapor para no tener que tostar. O sea, un concepto de vino muy frutal, muy explosivo y a la vez pues bastante ligero en boca, muy sedoso. ¿En este vino tenemos albillo? No tiene albillo el Chiripa, porque es una parcela de 20 y tantos años que ya no se puso el albillo, pero estas plantaciones nuevas que estamos haciendo, a pesar de ser un vino de parcela, seguramente que le aportemos el albillo de otra finca para poder darle consistencia a toda la gama con nuestro albillo. Este año hemos plantado 3 hectáreas para poder hacer esto. Tenemos también Valderiz, el crianza, que probablemente sea el que más, no sé, más este es el éxito vino os ha dado, el más reconocimiento, ¿no? Sí, esto está dando la tabarra y estamos ya en volúmenes importantes de venta. Vino de aldea, vino de 6 o 7 parcelas vinificadas por separado, criadas por separado y luego ensamblado. El vino, la imagen, el estilo de la casa. Año pasado más puntuado del mundo en Wine Spectator por debajo de $50. O sea, ha habido cosas importantes que están pasando que nos está ayudando a que esto funcione. Sí, la realidad es que está teniendo su punto interesante. Ajá. Y es nuestra imagen y es lo que siempre hemos soñado y lo que hemos deseado con vinos originales y reales de la zona. Juega bolos parcelario, un vino de la zona baja de Roa, del monte de Roa, pero ya pegado al monte, de canto rodado. Juega bolos es el nombre de la parcela porque hubo una disputa ahí de propiedad y lo resolvieron jugando al bolo ribereño, que es un juego autóctono que se jugaba aquí, nos enseñaron en las escuelas, cuando era chaval nos enseñaron. Y es un vino de carácter de parcela absolutamente. La mayoría de la finca entra en Valderiz, pero una parte concreta, que hacemos 10-12 mil botellas, pequeñito, se vinifica por separado y es un vino muy de origen y muy rotundo. Y luego finalmente tenemos el Tomás Esteban, que será el homenaje a tu padre. A mi padre. Nosotros en nuestra familia siempre los nombres van Juan Tomás, Juan Tomás, y esto es así. Mi hijo se llama Tomás y mi padre Tomás y su abuelo era Tomás. Y mi padre Tomás Esteban, pues lo que hemos comentado antes, de un poco en honor a creer y a darnos una posibilidad de vivir en nuestra zona, pues hicimos este vino. Fue una sorpresa para la absoluta porque todo fue a escondidas. Igual que lo del Chiripa. El Chiripa se presentó en casa ya terminado para mi madre, que es fría como un témpano, pero la tía se emocionó por dentro. Y mi padre, pues fue el mismo caso, un día en la casa de mis padres, le presentamos lo que habíamos estado haciendo durante tantos años, pues también un poco en reconocimiento a él, que son los viñedos antiguos de la familia, los más importantes, y con tinta fina y el resto de las uvas, que decimos nosotros. El resto de las uvas, porque aquí va todo mezclado. ¿La foto tiene alguna historia? Sí, la foto es una foto de Ramón Massats, considerado uno de los grandes fotógrafos españoles de todos los tiempos. Ajá. La señora en Tomelloso que está pintando la esquina de su casa, esta sería la esquina. Ajá. Y está delimitando los 2 planos. Y es como una V, y por eso el creativo, esto fue motivado por Telmo, que fue una parte importante, porque nos presentó a un creativo
británico que hacía cosas muy diferentes, una etiqueta súper actual, atemporal, que tiene 20 años, que nunca se ha tocado y que siempre ha tenido éxito. Tenemos un acuerdo con él que le mandamos vino en Navidad y él nos deja la reproducción y ha sido en su momento para nosotros una inversión muy importante, pero que ha tenido su retorno. Total, me encanta la fotografía. Guay. Qué bueno. Bueno, no sé si tenéis pensado ampliar, aparte de lo que ya nos has contado aquí, vuestra gama de vinos. A lo mejor esas nuevas parcelas que me comentabas que has plantado de Albillo Mayor, ¿tienes pensado hacer algún blanco? ¿Tenéis pensado hacer algo así? Este año probablemente haremos pruebas hemos hecho, siempre he ido a ensamblaje. Y este año vamos a volver a intentar hacer un poquito con lo que tenemos ya plantado y un poquito palomino de Jaén. Vamos a intentarlo, pero no estemos absolutamente seguros de lo que vamos a sacar, no lo vamos a sacar, siendo consciente que están haciendo cosas fantásticas y que admiro por los vinos tan buenos que están haciendo. ¿Y algún vino más dentro de la gama de tintos? ¿O algún tenemos un rosado que lleva ya 40 meses en barrica, pero no avanza. Entonces hay muchas dudas que no sabemos dónde va a llegar, pero estamos pensando en el rosado de Cubillo y no sabemos dónde va a llegar, pero de momento no nos acaba de estamos pensando en destapar, no sabemos qué hacer, pero hay que darle un toque para que esto termine. El rosado de Cubillo sí que es el auténtico vino. Sí, el clarete, ¿no? Sí, bueno, claro, el clarete, es verdad. Estamos pensando en ello, pero además tenemos algo que lo tenemos en la mano, que va a salir ya como cosecha 2010, que es un prensado nocturno, Valderiza al Alba, la marca comercial, un vino terroso hasta la extenuación, criado en barricas de vino. Es un vino original que eso probablemente lo saquemos ya al mercado porque llevamos mucho tiempo hablando de ello y llega el momento de ponerlo en la calle. Y aparte de estos vinos, ¿tenemos algún proyecto en el futuro ahora que parece que se vuelve a animar la cosa? Pues aquí que tenemos que consolidar el tema enoturístico, lo tenemos que construir y consolidarlo. Es como contradictorio, pero hicimos una parte antes de la pandemia, hicimos toda la ampliación nueva con las instalaciones, que hemos hecho una zona un poco más visual para que la gente disfrute un poco más. Pero ya estáis ofreciendo paquetes. Estamos ofreciendo. Vosotros tenéis tienda online además en vuestra web. Tienda online que es algo representativo, pero tampoco es nuestro punto fuerte. Y luego a nivel turístico estamos viendo que la atención personalizada, sí. ¿A través de la web? A través de la web no, pero los estamos ofreciendo. O sea, que la gente os lo demanda y vosotros lo... Sí, y estamos haciendo cosas muy, muy pequeñas, muy personalizadas, que están teniendo éxito, y somos más partidarios de cosas pequeñas, exclusivas, que de grandes visitas y grandes grupos. O sea, que digamos somos más del trato nuestro. El futuro del enoturismo en esta bodega pasa por visitas pequeñas, trato muy personal, ¿no? Visita a campo, pisar tierra, hacer algo viviendo con la familia, una visita de campo y de bodega. Algo más experiencial, podríamos decir. Y lógicamente porque lo que tenemos que vender es lo nuestro. No podemos vender una arquitectura, tenemos que vender lo nuestro, una cosa sencilla. Bueno, ya para terminar, de todos estos años dedicados al mundo del vino, ¿con cuál recuerdo te quedarías que quieras compartir con nosotros? ¿Con cuál recuerdo o cuáles recuerdos me puedes contar? Bueno, si varios. Antes hemos comentado del momento que presentamos los dos vinos en honor a nuestros padres. Fueron momentos emocionantes en casa, porque, jolín, que sus hijos hayan decidido hacer un vino en su honor, yo creo que a mí me encantaría que mis hijos nos lo hicieran. Y eso fue un momento importante. Y luego, el mercado es muy difícil y hay que trabajarlo mucho y cuesta mucho llegar a mucho público. Y cuando de repente tienes un reconocimiento internacional importante, te sientes pleno. Y dices, jolín, además de disfrutar bebiendo mis vinos, que los sumidores me lo están reconociendo, cuando una publicación internacional relevante, que estamos todos los bodegueros de todo el mundo pendiente y aparecemos ahí, pues es para nosotros satisfactorio en todos los sentidos, a nivel moral, a nivel económico, a nivel comercial, y esto pues son momentos importantes que te hacen crecer. Y luego hay momentos emocionantes en la mesa que se pueden recordar prácticamente cada uno de los días con cada uno de nuestros invitados. Venir, pasar un rato, tomar un vino. En la pandemia fue brutal.
que los hosteleros podían venir a la bodega a visitar porque eran parte del trabajo que tenían que hacer, y en una mesa confesarnos todos, emocionarnos, sentir qué es lo que estaba pasando, las dificultades de cada uno de ellos junto con nosotros, y tomar una copa de vino y tener un tiempo donde todo de repente cambiaba, y son momentos importantes de vivir, y en la situación pandémica que hemos vivido, pues más aún. O sea que hay muchos, yo creo que en el mundo del vino ahí tenemos mucho tiempo, muchos momentos de disfrute y de... Doy fe que el vino nos ha... Vamos, porque yo también he practicado el descorche, y doy fe que el vino nos ha ayudado mucho en esos momentos Sí. de pandemia en el que estábamos encerrados en casa, Sí. y que lo mejor que podíamos hacer el día a día era preparar la comida para la familia y descorchar tu botellita de vino. Efectivamente, y luego sentirlo, porque estabas en un momento donde yo creo que... Joder, se ha que disfrutado y muchísimo. estabas sensiblón, Sí, sí. y había cosas que podías vivir que en otros momentos no los podíamos vivir. Y de recibir a tus clientes en ese tiempo, 1 o 2 veces a la semana esta mesa, pues ha habido cosas entrañables, preciosas. La gente, bueno, todos hemos sufrido mucho. Entonces es bonito. Pues sí, pues nada, pues encaremos el futuro con la alegría que hoy nos has transmitido hoy aquí, Juan, y nada, y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este ratito, Un placer. en Un Ratito con Ribera. Y tomaremos una copita de vino ahora y cataremos este 30%. Qué bien. A ver lo que os Qué parece. bien. Muchas Un gracias. placer, un placer.